Bien, muy buenas tardes a todos. Espero que me estén escuchando. Me confirman por chat la gente si me están escuchando. Eh, bien, Hola, buenas tardes. ¿qué tal? ¿Qué tal, Ariel? Bien, buenas tardes. ¿Se escucha bien? ¿Se ve la pantalla? ¿Todo ok? Porque estamos desde otra cuenta. Sí, sí, todo perfecto. Sí, Bien, se ve bien. bueno, muchas gracias. Bueno, vamos a continuar entonces con nuestro, con nuestro JavaScript de cada día. Vamos a borrar esto. Borramos aquí esto que teníamos de modelo. Bien, nosotros habíamos empezado ya con clases, vimos un poquito de clases y no habíamos trabajado todavía, no habíamos implementado nada con las clases. Ya a partir de hoy vamos a empezar a trabajar un poquito en un pequeño proyecto. No sé si hoy, pero bueno, vamos a tratar de empezar hoy y ya va a ser nuestro primer proyecto, se va a orientar a crear un sitio que tenga una calculadora. Va a ser un proyecto chiquito, no el proyecto principal de nuestro curso, pero un pequeño proyecto en el cual ya vamos a ir trabajando, ¿no? Y cada uno le va a ir dando su forma personal, ¿no? Esa es la idea de esto. Bien, para eso necesitamos ver algunos conceptos básicos que nos faltan todavía. Vamos a terminar de ver esos conceptos básicos y ya vamos a empezar a trabajar en ese pequeño proyecto. Eso es lo que buscamos en sí, ¿no? Bien, habíamos visto clases. Vamos a ver, antes de continuar con las clases, lo que vamos a ver es un método que tenemos, un método más de lo que tenemos de los objetos de tipo DOM. DOM son los objetos con los cuales trabajamos en sí dentro de un sitio web, ¿no? Yo por ahí si no los nombré, para que tengan idea, los tipos DOM o DOM, ¿no? Son los objetos con los cuales estamos trabajando. Es decir, los formularios, los títulos, los botones, toda esa historia, ¿no? Tienen una serie de jerarquías a la hora de trabajar y es importante, ¿no es cierto?, que cuando vamos con los comandos veamos cómo se va plasmando, cómo se van viendo los distintos resultados. Todos los resultados se ven en la página web, es decir, y eso hace que le dé ese dinamismo que vemos siempre cuando cargamos una página de esas que son como con efectos, con secciones y etcétera, ¿no? Bueno, más allá de lo que tiene que ver con la parte estética, nos basamos siempre en la parte, digamos, lógica, que sería la parte de JavaScript. Para continuar, hoy vamos a ver un método que nos quedaba pendiente, que es el método innerHTML. InnerHTML en inglés, ¿no? Este método, que es un método de los objetos del tipo document, nos permite, ¿no es cierto?, acceder a una etiqueta particular y ver qué contenido tiene esa etiqueta dentro del HTML. También nos permite modificar lo que contiene esa etiqueta. Es uno de los métodos más utilizados en JavaScript para manipular en sí lo que es el contenido de una página. También así como document.getElementById nos permite capturar lo que tenemos, ¿no es cierto?, como valor dentro de un input, por ejemplo. Get con innerHTML lo que hacemos es modificamos a nuestro gusto o capturamos la información que tenga cierta etiqueta HTML. Esa es la idea, ¿no es cierto?, de este método particular que vamos a trabajar hoy. Para empezar, lo que vamos a hacer es, vamos a crear, ¿cierto?, como les decía, vamos a crear la estructura básica de un formulario. Acá en el cuerpo del body, un form. Podemos borrar el action, como siempre yo los borro a los action porque de momento no trabajamos con base de datos. Bueno, entonces acá en el form lo que vamos a hacer es, vamos a crear una etiqueta, un label. ¿Qué va a hacer este label? Lo que va a mostrar es, ¿no es cierto?, un título. Por ejemplo, número 1. Y luego de este número 1, lo que voy a hacer es, voy a ir mostrando lo que estamos creando. Lo voy a poner acá al costadito para que se vaya viendo qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Va a quedar un poco más interesante que vayamos viendo todo lo que vamos programando.
hacemos así, lo llevamos un poco por acá. Bueno, entonces ahí ya estamos bastante bien. De esta manera podemos ir viendo lo que vamos programando, ¿no? Ahí ya nos está mostrando la primera etiqueta. Al lado de la etiqueta esta vamos a poner una cajita de texto, ¿no es cierto? Un input type text que nos va a decir, ¿no es cierto? Ahí vamos a ingresar el primer número, ¿cierto? Entonces, este input lo que va a tener es, ¿no es cierto? Va a ser de tipo texto, va a ser una cajita de texto y le vamos a dar un ID que va a ser número 1. Entonces, aquí lo que hacemos es ponemos una etiqueta. Esta etiqueta hace mención a un ingreso de un valor que va a estar aquí, ¿no es cierto? Bueno, ya tenemos, ¿no es cierto? El primer valor va a estar acá. Lo que vamos a hacer ahora, vamos a copiar esto, pero para que no quede pegado uno al lado del otro, le vamos a dar un salto de línea, un BR. Ahí va a quedar abajo. Le podemos dar un doble BR para que no quede tan pegado. Y ahí ya nos queda un poquito más prolijo. Bueno, ya tenemos, ¿no es cierto?, las dos etiquetas, las dos cajitas de texto donde vamos a ingresar los números. También le ponemos dos saltos de línea. Y aquí abajo vamos a poner un botón que va a ser calcular, ¿cierto? Un input type button. Esto, fíjense, ahí ya me muestra, ¿no es cierto?, el botoncito calcular. Bueno, ya tenemos, ¿no es cierto?, el primer valor, número 1. Esto sería número 2, lo vamos a corregir. Y acá también corregimos el ID número 2, ¿no? Vamos a hacer dos valores que vamos a ingresar. Y lo que pretendemos hacer es que al apretar el botón calcular, me muestre el resultado de la operación suma de estos dos valores, ¿no? Entonces, aquí lo que necesitamos hacer es un lugar donde va a mostrar el resultado. Podemos, entonces, finalmente, antes de mostrar el botón, podemos poner aquí abajo con una etiqueta, ¿no es cierto? Por ejemplo, con un H3. Resultado. Bien, dos puntos. Y allí, ¿no es cierto?, me tendría que mostrar el resultado de la suma, por ejemplo, ¿no? En vez de calcular, podríamos poner acá en el botón que diga sumar. Porque lo que buscamos es que muestre la suma, ¿no? Apretamos el botón sumar y me va a apretar el resultado. Perdón, me va a mostrar el resultado, ¿no? Bien, ahí tenemos nuestro formulario básico, chiquitito. Lo que aprendemos es a ubicar los valores, todo bien. Ahora, vamos al script, vamos al JavaScript. Lo que necesitamos hacer es, ya tenemos programado la parte visual, ¿no es cierto? En donde queremos ingresar un valor acá, por ejemplo, un 12 y un 10. Y cuando yo apriete el botón resultado, me tendría sumar, me tendría que mostrar aquí en resultado, el resultado de esta suma, que sería en este caso 22. ¿Está? Esa sería la idea de nuestro ejercicio. Ahora, ¿cómo hacemos eso? Lo que buscamos ahora es que en un script, bien, acá vamos a programar toda la parte lógica de nuestro ejercicio. Lo que tenemos que hacer es, en primera instancia, tenemos que capturar, lo que se ingrese aquí en este primer campo de texto. ¿Cómo capturamos eso? Bueno, ese valor va a estar todo capturado, ¿no es cierto?, dentro de una variable, y este valor va a estar capturado dentro de otra variable. Cuando yo apriete el botón sumar, se tiene que sumar esos dos valores que van a estar en ambas variables y guardarse en una tercera variable, esa suma. Finalmente tenemos que mostrar aquí en el resultado lo que vale esa tercera variable, que es la suma de estos dos valores que se ingresaron anteriormente. Vamos a crear una función sumar. ¿Y qué va a hacer esta función sumar? Lo que va a hacer es justamente eso. Va a capturar este valor, va a capturar este segundo valor y va a mostrar aquí en el título donde dice resultado la suma de esos dos valores. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es que vamos a crear una variable que va a llamarse num1, por ejemplo. Y num1
es el valor que está aquí dentro de esta cajita de texto. ¿Cómo capturamos lo que hay aquí adentro? Bueno, tenemos que hacer referencia a este famoso ID, por eso le pusimos un ID aquí al input. Entonces decimos allí, num1 va a ser igual a document.getElementById, o sea, obtener elemento por identificador, y le tenemos que dar el nombre del identificador. En este caso sería número 1. Ahí estamos obteniendo lo que está dentro del input número 1. Bueno, punto value, justamente porque necesito el valor. Con esto, con document getElementById, con el nombre punto value, lo que estamos obteniendo es el valor. Lo que estamos obteniendo es el valor, ¿no es cierto?, de lo que hay dentro de este input. Y lo guardamos, lo asignamos a la variable num1. Bárbaro. Vamos a hacer lo mismo con la variable num2. Creamos otra variable que se llama num2. Y vamos a obtener lo que esté aquí dentro del otro input, que tiene por ID número 2, que es este. También obtenemos su valor y obtenemos todo esto y lo guardamos dentro de num2. Bárbaro. Finalmente creamos una variable que se va a llamar num3, que va a ser igual a ¿qué cosa? A num1 más num2. Sumamos esos dos y la guardamos aquí adentro, ¿no? Le asignamos a num3 la suma de num1 más num2. Bien, hasta ahí todo bárbaro. La función sumar hace eso, captura lo que hay en este input, captura lo que hay en el segundo input, guarda la suma de esos dos valores en una tercera variable, y ahora lo que tenemos que hacer es mostrar, una vez que se sumaron estos dos, porque si no, no se va a ver nunca, lo tenemos que mostrar aquí en donde dice resultado. Para eso lo que vamos a hacer es, vamos a utilizar esa instrucción nueva que les mencionaba hoy, que dice lo siguiente: document.getElementById, y allí le tenemos que decir la etiqueta HTML, el ID de la etiqueta HTML en la cual queremos asignar un valor. En este caso particular, el H3 es el que contiene el resultado. Así que allí vamos a meterle a ese H3 un ID y le vamos a decir resultado. O sea, no hay que confundir, esto es el texto resultado y esto es el ID de esa etiqueta HTML. Entonces, yo acá lo que estoy haciendo es obteniendo, ¿no es cierto?, información de esa etiqueta HTML que es resultado, y estoy diciéndole que a esa etiqueta HTML3 le tengo que asignar el valor de num3 para que se vea allí, ¿no? Para eso voy a utilizar el método que les decía, que se llama innerHTML. Este método lo que va a hacer es, le va a asignar, ¿no es cierto?, el valor justamente que queremos en sí. Ponemos aquí num3. Entonces, de esta manera, vamos acá poniendo esto así, ya no tendrías que mostrar, ¿no es cierto?, lo que queremos ver. Bueno, probamos hasta acá a ver si va funcionando algo. No va a funcionar nada porque esto que está acá es una función que nunca la llamamos. Para poder llamarla, tenemos que cuando hagamos clic acá en el botón, se tenga que llamar. Hay un par de errores que vamos a tener que corregir. Por ejemplo, vamos a ver qué pasa si realmente podemos meter número y se va a sumar. Eso es un detalle. Ya vamos a ver cómo se corrige eso. Pero desde el vamos, así como está esto, yo puedo cargar algo acá, un 1, un 2, y no se va a sumar nada. ¿Por qué? Porque en sí, este botón todavía no está enlazado con el script este que está aquí abajo. Entonces, cuando se haga clic aquí en sumar, ese evento va a detonar
la función sumar que está aquí en el script y que tiene que hacer todos estos pasos. Guardar lo que hay en el primer cajón de texto, en la segunda caja de texto, sumar esos dos valores y asignarle, ¿no es cierto?, a la etiqueta HTML3. Bien, bueno, entonces, ¿cómo enlazo este botón con esa función? Aquí, antes de value, le voy a meter un onClick, que quiere decir onClick, que cuando haga clic, ¿no es cierto?, ¿qué cosa va a hacer? Que se active la función, ¿cuál? Sumar. Bien, allí está. Veamos a ver qué pasa. Le meto un 1, le meto un 2 y le pongo acá sumar. ¿Qué pasó? ¿Alguien me puede decir cuál fue el error? ¿Por qué me muestra 12? Los levantó como texto, no como número. Exactamente. Los textos. ¿Por qué? Esto pasa lo siguiente. Cuando yo capturo un valor de una caja de texto, esto es válido para cualquier lenguaje, no solamente para JavaScript. Sea Java, sea C#, sea Python, sea lo que venga. Cuando yo capturo desde una caja de texto un valor que ingresa el usuario, siempre ese valor, siempre eso que se captura, se considera string, se considera texto. Entonces, por eso, lo que hace aquí el programita que estoy creando, cargo un valor, cargo un segundo valor, le aprieto sumar y lo que me hace en realidad es sumar, me lo concatena, porque para JavaScript sumar también significa pegar el número 1 con el número 2. Eso es lo que está haciendo. JavaScript, cuando contiene dos textos la variable, o cuando encuentra dos variables y yo le pongo el simbolito de sumar, lo que hace los pega, los concatena. Para que para JavaScript el signo de sumar sea el signo de sumar de la adición matemática, lo que yo tengo que hacer en primera instancia es que una vez que se ingresan estos valores aquí en número 1 y en número 2, sean convertidos, por ejemplo, a número entero. Porque si no, JavaScript para él es un texto, esto que yo metí acá. No tiene forma de adivinar que es un número esto. Entonces, acá yo le voy a decir parse int. Voy a convertir lo que capturo. Voy a convertir lo que capturo en la primera cajita de texto. Parse int. Podría haber sido float también, ¿no? Podría ser flotante o real. Pero bueno, es lo mismo para nosotros. Ahora, ¿por qué no voy a convertir num3? Porque este valor num1 ya es un entero, num2 es un entero, por lo tanto num3, si vemos, también me dice number acá, ¿no? Es decir, automáticamente ya por herencia, sería el término correcto, como num1 y num2 son valores numéricos, por herencia num3 ya es un valor numérico. Ya para JavaScript es un valor numérico. Probamos nuevamente, ponemos un 1, acá metemos un 2. Resultado es un 3. Y ahí estaría funcionando. ¿Está? Bien. ¿Cómo yo puedo hacer para que no se borre lo que estaba anteriormente? Porque inner HTML, que es esta instrucción que está acá, lo que hace es, me reemplaza directamente, si le pongo igual a tal cosa, me va a reemplazar directamente lo que hay ahí adentro. Entonces, una forma sencilla de que no me lo reemplace es acá, en vez de ponerle igual, es ponerle más igual. Entonces, de esta manera me quedaría, ¿no es cierto? Pongo el 1, pongo el 2 y me queda resultado igual a 3. ¿Por qué más igual? Porque en sí sería como, ¿no es cierto?, un acumulador. Lo que valía más lo nuevo que vale. Entonces, de cierta manera, va concatenando caracteres. Eso es lo que está haciendo JavaScript acá, ¿no? Porque anteriormente la etiqueta HTML3 valía resultado y ahora vale 3 resultado más el carácter 3. Probamos con otra cosa, por ejemplo un 10, y acá probamos un 5, un 15 sería el resultado. Y bueno, acá me dice 15 por el hecho de que no refresqué la página, pero bueno. Por ejemplo 10 y un 5.
y ahí sería un 15. Ahí está funcionando de esa manera. Bueno, lo que queda ahora, quedaría ahora para que ustedes hagan. Voy a dejarle unos minutos para que lo planteen ustedes. Van a agregar 3 botones más, ¿no es cierto? 3 botones más. Esta es la de sumar y le van a agregar ustedes, eso es lo que van a hacer ahora como ejercicio, 3 botones más, uno que va a ser restar, multiplicar y dividir. Así tendríamos las 4 operaciones básicas ya. Tenemos la primera función, faltaría agregar otra función y otro botón y así sucesivamente. No es mucha ciencia, es prácticamente copiar y pegar. Les voy a dar unos minutitos, unos 5 o 10 minutitos para que lo terminen y cuando está me avisan y lo vemos. Si no, lo hacemos todos juntos. Pero es simple, es muy fácil lo que tienen que hacer, así que les doy unos minutos para que ver cómo lo pueden plantear ustedes. Hola Sergio, discúlpame, nos vamos a quedar sin tiempo, así que si te parece salimos y volvemos a ingresar. Dale. Sí, justo ahí me salió el cartelito. Sí, hacemos eso. Bárbaro, con el mismo ID y con la misma clave. Salimos Ok. y volvemos a ingresar. Sí, ¿se ve mi pantalla? Ok, gracias. Bien, gente. Vamos a continuar entonces con lo que faltaba. Por lo menos acá sale el sonido, o sea que si se está moviendo el control acá y se están Ahora. escuchando. Ahora ahí está, era mi computadora, Sergio, discúlpame. Ahí estamos bien, ya estamos. Gracias, discúlpame. No, de nada. Bien, continuamos con lo que quedaba. Les di un tiempito a ver si pudieron terminar. Si no lo pudieron terminar, ¿alguien lo pudo terminar? Si compartimos un ratito. Bueno, no hay problema. Vamos a ver cómo hacemos para continuar con las otras funciones que faltaban. Primero que nada tenemos que ver que faltaría, aparte de sumar, faltaría restar, multiplicar y dividir. Así que vamos a agregar esos botones. Sería restar, multiplicar, dividir. Simplemente copiamos y pegamos. Acá quedaría, ¿no es cierto? Restar. Restar, multiplicar y dividir. Tengan en cuenta que esta calculadora después la vamos a ir haciendo cada vez más perfecta. De momento estamos trabajando de manera muy básica, ¿no? Es la idea, ¿no? Que quede una cosa así tipo como la calculadora de Windows. Finalmente nos quede algo así. Bueno, entonces tenemos, ¿no es cierto? Acá el primer número, el segundo, y tenemos las... de momento no tenemos ninguna operación a las otras funciones, pero lo que vamos a hacer, vamos a crear, ¿qué cosa? Vamos a crear, ¿no es cierto?, las funciones que corresponden a cada una de ellas. Vamos aquí nuevamente a nuestro código, actualizamos esto para que nos quede bien, y de la función sumar, vamos, así como creamos la función sumar, vamos a crear la función restar. Entonces, creamos la función restar. ¿Qué es lo que va a hacer la función restar? Va a capturar el primer valor, va a capturar el segundo, y lo único que hace de diferente a la suma es que hace num1 menos num2. ¿Está? Eso es lo único que hace. Lo otro, por eso les decía que era copiar y pegar nada más. Hay que cambiarle unas cositas chiquitas. A este tenemos hecho la función restar. Por otro lado, al botón restar le tenemos que llamar enlazar con la función restar, propiamente dicho. Entonces allí tenemos, ¿no es cierto?, la función restar enlazada con, el botón restar con la función restar. Probamos a ver qué tal esto. 10 menos 2 me tendría que dar, está funcionando. 12 menos 2, perdón, me tendría que dar 10. Ahí estaría funcionando.
Podríamos, ¿no es cierto?, ahora crear la función multiplicar. También copiar y pegar, ¿no? Mucha ciencia no es. Acá sería multiplicar. Función multiplicar. Nuevamente, ¿cuál es la historia? Capturamos lo que se cargó en el primer campo de texto, capturamos lo que se cargó en el segundo campo de texto y finalmente num3 va a ser ¿qué cosa? El producto de num1 por num2. El resultado se tendría que ver acá al lado. Y acá arriba, al botón multiplicar, lo enlazamos con la función multiplicar. Un detalle importante es que tiene que coincidir la función acá con, ¿no es cierto?, con cuando hacemos un clic, el botón se enlace con esa función propiamente dicho. A ver, probamos, por ejemplo, 12 por 2 me tendría que dar 24. Efectivamente está funcionando la función multiplicar. Bien, nos faltaría por último la función dividir. Y esto nos quedaría la función dividir. Capturamos lo que cargamos en el campo de texto 1, capturamos lo que cargamos en el campo de texto 2. Y acá un detalle particular. En la función dividir, en vez de capturarlo como parseInt, convendría capturarlo como parsefloat. ¿Por qué? Porque si no, cuando dividamos, nos va a mostrar solamente la parte entera. Entonces, por esa razón, lo capturamos como flotante directamente. Y hubiésemos capturado todo como flotante, pero no hay drama, digamos. O sea, por lo menos la función dividir para asegurarnos de que estamos trabajando con un número flotante, ¿no? Y acá también el resultado sería la división, ¿cierto? num1 dividido num2. Entonces aquí sería, por ejemplo, 12 dividido 3 me tendría que dar 4 y me da 15. A ver, ¿por qué me da 15? Porque porque no enlacé acá. Acá sigue sumando, no, dividir. La función dividir, tienen que enlazarse con él, ¿no? 12 y acá le ponemos 2, me tendría que ser 12 dividido 2, 6. Refrescamos esto. 12 dividido, por ejemplo, 5 me da 2.4. Y como ven, automáticamente, como se está considerando flotante, como parsefloat, como número real, ya automáticamente el resultado es un número real. Podríamos agregar un botón. Recordemos que tenemos que construir esto más adelante. Por el momento lo vamos a dejar así básico, ¿no? Pero tenemos que construir algo parecido a esto, ¿no? Ya vamos a ver que cada una de estas teclitas que están acá son botoncitos en realidad. Pero después vamos a ver cómo hacemos eso. De momento, lo que tenemos que hacer es un botoncito que nos permita limpiar la pantalla. Si yo escribo algo así, yo tengo que apretar MC, se llama limpiar pantalla. Entonces necesitaría, ¿no es cierto?, un botón acá que me limpie la pantalla. Sería limpiar script. Entonces vamos a agregar un botón más en nuestro HTML que diga, en vez de dividir, va a ser acá limpiar. Entonces ahí en limpiar va a hacer mención seguramente a una función limpiar. Bueno, vamos acá y vamos a crear la función limpiar. Bueno, pero no tiene que hacer ningún cálculo. Entonces, ¿cómo hacemos para que esto se limpie? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Cuando yo apriete la función limpiar, lo que tiene que hacer es borrarme todo el campo de texto 1 y todo el campo de texto número 2.
Eso es lo que tiene que hacer la función limpiar. Entonces, lo que vamos a hacer acá es lo siguiente. Borramos todo esto que era de la suma y eso que no nos sirve. Y lo que vamos a obtener es, en primera instancia, es que vamos al ID del primer campo de texto, que como se llamaba, era número 1. Obtenemos el ID número 1 y le vamos a decir que ese ID sea igual a ¿qué cosa? A comillas, comillas, o sea, a nada. También lo vamos a hacer para otro campito de texto. Vamos a obtener el ID de número 2 y le vamos a asignar comillas, comillas, es decir, le vamos a asignar nada y nada, vacío y vacío acá. Entonces allí automáticamente se estarían limpiando. Fíjense, si yo escribo acá algo, escribo acá otro número y aprieto el botón limpiar. ¡Wow! ¿Qué pasó? Vamos a ver si quedó bien enlazado todo esto. Limpiar. LI quedó bien enlazado. Función limpiar. Vamos a ver aquí nuestro amigo de desarrollo. Vamos a la consola a ver qué está pasando. La suma funciona. Me tendría que... Vamos a ver qué está pasando acá nuestro amigo. Me tendría que limpiar la pantalla. Vamos a buscar nuestro pequeño error. Nuestra función limpiar. Ahí está. Ya lo solucioné. El tema era acá, que yo había dejado el inner. Y la diferencia es que inner únicamente lo podemos utilizar, yo me había olvidado. Ahora sí, era un error piadoso. Lo usamos esto únicamente para los HTML. Cuando tenemos que cambiar HTML, como lo dije al principio. Cuando tenemos que cambiar inputs, vamos a usar value. O get element by id.value. Es cuando obtenemos el valor de un input. Y el inner era solamente para los HTML, para etiquetas, digamos. Bien, entonces de esa manera tenemos todas las funcionalidades. Queremos aquí sumar, allí me da la suma. Queremos, bueno, limpiamos. Queremos, ¿no es cierto?, dividir y me da esto. Lo que podríamos hacer, ya que limpiamos los campos de texto, que también me limpie, ¿no es cierto?, el HTML que está, porque si no, ¿qué va a pasar? Este sería resultado. Y acá efectivamente no es un valor, sino es inner HTML. Ahí sí, porque esto es una etiqueta. En cambio los otros son inputs. Entonces de esa manera sí estaría funcionando, ¿no? Sumo acá y limpio. Y efectivamente, bueno, me borro todo. Me borro todo junto. Tendría que hacer que no me borre toda la etiqueta, sino que vamos a dejarle que aparezca, que era que decía resultado. Copiamos y lo ponemos acá para que no borre. Ahí está. Entonces no va a borrar, digamos, si apretamos limpiar, va a borrar, digamos, el número, no solamente todo el etiqueta. Entonces allí quedaría esto acá así, si resto y si limpio, ahí está.
no se borra, queda solamente como debería ser. Puedo decir 1 más 2 y me da, y estaría funcionando correctamente todo. Bien, entonces tenemos todas las funcionalidades. 1, 10, dividimos 0,01, limpiamos, ahí estaría, ¿no? Tenemos para la suma, para la resta, la multiplicación y división. Para la división vamos a tener un pequeño detalle que tener en cuenta, porque ya que estamos trabajando con esta calculadora que le vamos a ir mejorando, ¿no? Lo que vamos a hacer, ¿no es cierto?, es que esta división tenga la particularidad de que no haya una división por 0, porque yo no puedo dividir 1 dividido 0, por ejemplo. Si yo hago esto y dividir, me daría infinito, me dice acá. En realidad no es 1 dividido 0, es infinito, es indeterminado. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a arreglar acá de cierta manera para que emita un mensaje y diga que no está permitido ese tipo de operación. Entonces acá en división ponemos acá que si, ¿no es cierto?, si el número 2, si num2 es diferente de 0, vamos a hacer la división. O sea, si el denominador, el de abajo, digamos, es diferente de 0, vamos a poder hacer esto. Si no, else, si no, lo que tenemos que hacer es, ¿no es cierto?, poner que, vamos a decir que num3, le vamos a decir que num3, que sería el resultado, va a ser igual a no se puede dividir por 0. Por dar un mensaje, ¿no? Entonces, allí ya corregimos ese problemita, ¿no?, de que se captura el número 1, el número 2, y si num2 es 0, es diferente de 0, pero se realiza la cuenta. Y si no, bueno, se emite un mensaje que no se puede dividir por 0. Por ejemplo, ponemos un 1 acá, y acá ponemos un 0, dividir, y acá ¿qué pasó? Que se rompió. Vamos a poner acá num3 es igual a 0, de cierta manera, y ya la creamos a la variable. Ahí me está dando 0. Si num2 es diferente, vamos a hacer una cosa. Si es igual a 0, si es distinto, bueno, tendría que ser distinto, no sé por qué me está. Si num2 es diferente de 0, acá lo que voy a decir que num3 es igual a esa división. Si no, num3 no se puede dividir por 0. Ahí tendría que funcionar. Probamos una vez más. Ahí funciona esto, limpiamos un 1 y acá un 0, a ver, dividir, ahí está funcionando todo ok. No se puede dividir por 0, ¿está? De esa manera, digamos, corregimos para que esté todo con una funcionalidad ok. De esa manera, ¿está? Sumamos, limpiamos acá, sumamos, no se puede, restamos, multiplicamos, dividimos, limpiamos. Ahí está. Bien, gente, ¿cómo podrían hacer ustedes? Les dejo unos minutitos porque la idea es mejorar este proyecto. Tenemos que llevarlo al nivel, ¿no es cierto?, de calculadora de Windows a todo esto. Así que de a poquito lo vamos a ir mejorando. ¿Cómo podrían hacer ustedes? Les voy a dar unos minutos para que piensen a ver cómo podrían hacer para que sea automático esto, ¿no? De que yo, por ejemplo, ahí limpio, ¿no?
cargo acá un número, cargo acá otro, sumo y automáticamente una vez que yo apriete sumar, esto que está acá, ¿no es cierto?, se limpia automáticamente y no tenga que yo apretar limpiar para empezar a hacer la cuenta. Les dejo unos minutitos a ver si pueden plantearlo ustedes y solucionar. Es lo que hay que hacer. ¿Se dieron cuenta que había que hacer? Lo tengo, profe. Cada vez. Bien. A ver, Carlos, vamos a ver cómo le resolvemos. Voy a compartir pantalla. Lo único que después tenés que devolverme el anfitrión nada más. Ok, ahí estamos viendo. Contá cómo hiciste. Bueno, lo que hice fue agregarle a cada una de estas funciones lo mismo que habíamos agregado al principio de la función limpiar, ¿no? Que era básicamente Sí. a lo que contienen los valores de número 1 y número 2, volverlo a nada. Y también le agregué a cada uno, a cada una de las funciones al principio que reinicie también el H3 para que quede todo limpio y no se vaya acumulando entre sí al tocar una función. Bien. ¿Podés probar a ver cómo se ve? ¿Ahí se está viendo? Creo que tenés prendido el... Sí, ahí se está viendo, sí. Entonces, pones, por ejemplo, un... Y multiplicás, a ver, 3 por 4, 12. Bien. Y se limpió, ¿no es cierto?, inicialmente. Claro. Ahora pongo lo mismo y pongo dividir. Y ahí no me dio. Bueno, puede fallar el disco. Ah, no, porque lo debo tener en float, ahora me fijo. Sí. Pero si yo pongo restar, ahí me lo da. Bueno, pone originalmente, Ujú. vamos al código, pone originalmente como estaba la función sin el chiche este de que te limpie la pantalla. ¿Sin esto? Sí, como originalmente era. No, creo que debe ser como el que tenía yo no me acuerdo cómo lo tenía. A ver, me fijo acá. Sí, era capturaba el número 1, capturaba el número 2, sumabas y después lo mostrabas por resultado. Ahí quedaba original, ¿no es cierto? Así Ahí como está, lo si no me dejaste. equivoco. Sí, bien. Ahora, arriba, mirá, vamos. ¿Vos tenés la función limpiar todavía? Sí. ¿Qué hace la función limpiar? Fíjate qué hace la función limpiar. Limpia absolutamente todo. O sea, vuelve a Bueno, reiniciar cada uno de los valores. Entonces, anda a la función sumar Ujú. y antes de, ni bien arranca la función sumar, ahí abajito, lo primero que pones es limpiar, paréntesis, paréntesis, punto y coma. Bueno, ahora probá cómo quedó. Y sumar. Bien, ¿por qué no te está mostrando el resultado? Vamos de vuelta a la función sumar. Hay algo que se modificó. Lo que hace la función limpiar, primero limpia todo, deja como estaba. Y ahí te tendría que mostrar el num3. ¿Por qué no te está mostrando? A ver. Sumar, se limpia, captura. Ah, ya entiendo. Lo que pasa es que si
La idea es que si vos cargas los valores y apretás limpiar, te va a borrar la cajita de texto Claro. y no te puede efectuar la suma. Tal Así cual. que habría que ver, no sé si habría que probar de poner al final limpiar. O limpiar habría que la función limpiar, digamos, o sea, esté al final, pero que no te limpie la etiqueta H3. Habría que jugar con un poquito de eso, ¿no? Creo que acá estaría bien. Ahí va a decir. Ahí está. Ahí está. Sí, ahí quedó. A ver, pruebo otro. Sí, ahí quedó. Ahí quedó. Sí, esa era Ahora la sí, idea. el orden altera producto. Pues queda mucho más, ¿cómo te puedo decir? No queda tan hardcodeado hacerlo así en cada una de las funciones, pues no tiene sentido. Si habría que para las otras hacer lo mismo, ¿no? Ponerlo limpiar antes de que muestre el resultado. Y ya, digamos, o sea, te quedaría todo servido. Ok. Yo pensaba que quizás iba a ralentizar mucho si usaba una función dentro de Eso se llama una función dentro de otra, es una de las metodologías que existe para programar. JavaScript lo permite, que se denomina recursividad. Entonces ok. te permite a vos dentro de una función llamar a otras funciones. De hecho, nosotros todo el tiempo estamos llamando funciones dentro de funciones. Por ejemplo, el getElementById es un método, o sea, es una función que está dentro de un objeto document y la estás llamando dentro de una función que vos mismo la estás creando. ¿Entendés? Claro. Es decir, podés llamar a tantas funciones como te haga falta, digamos. Bien, Ceci, no sé si me estás escuchando. Sí, acá estoy, nos estamos quedando sin tiempo. Salimos y claro, volvemos no. a entrar, ¿querés? Es No, y media ya. Ya tenemos recreo. O Bien. sea, hacemos un recreíto y a las 38, 37, 38 volvemos a entrar. Perfecto, hacemos eso, bárbaro. Bien. Bueno, gente, me confirman por favor si me están escuchando. Vamos a continuar con esto. Sí, se te escucha perfecto. Bueno, muchas gracias. Entonces, nos quedaba acá corregir lo siguiente, como hicimos con el compañero. Si yo escribía acá un número, yo intentaba sumar, me tenía que dar resultado. Y finalmente limpiarme, ¿no es cierto? Los valores. Acá podemos poner debajo de num3, por ejemplo, limpiar, que es el método que deja como estaba todo, ¿no? 1 más 2 me da sumar, me da 3, y ahí lo limpia y pone el resultado. Podemos poner este método limpiar ¿no es cierto?, antes de presentar la información en todas las funciones que tenemos. Multiplicar, en restar, acá en dividir, ¿no es cierto? También. Acá agregamos un 3 y ahí creo que estaría nuestra función limpiar. Por ejemplo, restar, ahí me da 2, 12, 10 me da dividir, me da 2, y 3 me da, ¿no es cierto?, multiplicar me da 3, 10, 3, multiplicar me da 30, ha funcionado todo. Bien, como ven, ahí quedó, perfecto, me limpia los campitos de texto, me deja el resultado, y si quiero también puedo limpiar yo
de manera, digamos, manual, la calculadora. Estamos trabajando. Bueno, hasta ahí tenemos todo bien. Como veamos lo siguiente. Lo que buscamos hacer ahora es, vamos a tratar de hacer un teclado que nos permita, ¿no es cierto? El paso siguiente que tenemos que hacer es buscar la forma de hacer un teclado con botoncitos en el cual podamos ingresar los números directamente y de allí podamos ver los resultados, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Que escribamos tipo como la calculadora de Windows, acá, y nosotros escribamos 1, 2, 3, 4, 5, más 4, 5, 6, 7. Igual. Y nos dé el resultado. Esa es la idea, ¿no? Para eso, simplemente ya tenemos que tener, ¿no es cierto?, ¿qué cosa? Un solo campito de texto que es en donde vamos a mostrar toda la información. Hoy vamos a empezar a construir esta calculadora. Ya vimos cómo se trabaja, ¿no? Ahora la forma fácil que la hicimos es cada campo de texto individual y mostramos el resultado. Pero la idea es que nosotros tengamos un tecladito y en un display vaya viendo el resultado y al final veamos, ¿no es cierto?, el resultado de lo que vamos escribiendo y al final veamos el resultado de la cuenta que queremos operar. Este es el objetivo que perseguimos, ¿no es cierto?, con este ejercicio, ¿no?, con este proyecto, ¿no?, que sería una calculadora con JavaScript. Bien, ya tenemos las funciones básicas hechas, ¿no? Sumar, multiplicar, dividir. Estas van a estar bien. Lo que necesitamos es hacer algunas modificaciones, ¿no es cierto? Primero que nada, lo que vamos a hacer es, vamos a escribir el código para mostrar un tecladito, ¿no?, con todos los comandos. Y podríamos dejar esto así. Vamos a modificar un poquito. Vamos a empezar hoy. No creo que hoy lo terminemos, pero la idea es que por lo menos lo dejemos planteado, ¿no? Tenemos, ¿no es cierto?, acá. Vamos a dejar solamente un display donde vemos los resultados de la pantalla de la calculadora y vamos a escribir el teclado en sí, que va a constar de 9 botones. Entonces dejamos solamente aquí, acá en label, podemos dejar, en vez de número 1, podemos dejar esto como display. Si quieren, también se lo pueden sacar. Display, ¿no es cierto? Y sería, ¿no es cierto?, la pantalla que muestra, ¿no es cierto?, los resultados. La segunda pantalla, esta la quitamos. Y ahora, a partir de aquí, lo que vamos a hacer es, vamos a correr esto para abajo y vamos a ir poniendo los botones, ¿no? Entonces sería input, type button, ¿no es cierto? ¿Qué valor va a tener? Por ejemplo, veamos, vamos a ir copiando lo que tenemos con nuestra calculadora. Empieza, ¿no es cierto?, con 7, 8, 9, 10, 11, 12 y así. No, empieza con el 7, 8 y 9 y va al revés, no con 1, 2, 3, 4, sino con 7, 8, 9. Entonces, acá quedaría, ¿no es cierto?, 7. Y esto sería ID. Y le ponemos acá BTN de botón 7. Ahora lo que vamos a hacer, lo mismo para el 8 y el 9, ¿no? Entonces ahí 7, 8 y 9. Lo que cambiamos acá es, le ponemos 8. Este sería BTN 8. BTN de button, ¿no? Es bien. Y aquí quedaría como 9. ¿Ven? Ahí tenemos los 3 botoncitos de la parte de acá arriba, ¿no? Bueno, ahora le ponemos un salto de línea y vamos a continuar con los otros botones. Los que están abajo, ¿no? Y esto sería, ¿no es cierto?, 7, 8, 9, 4, 5 y 6. 4,
Por ahí me silencio porque me solicitan admisión, ¿no? 5 y 4, 5 y 6 sería el otro. A ver si va quedando bien. 4, 5 y 6. No, acá sería... ¿Qué me falta? Acá sería el 5 y acá sería el BTN 6. Después me faltan los últimos 3 de abajo, que serían 1, 2 y 3. Y el 0. Entonces acá me quedaría, ¿no es cierto? BTN 1. Y acá sería 3 y el 3. Por último me faltaría el 0. El 0 debemos de ponerlo abajo. Y el 0. Y BTN 0, ¿no? Bueno, ahí quedaría. Lo podemos centrar, en medio de un lío centrarlo. Vamos a dejarlo de momento allí. No vamos a hacer tanto la película. Se puede centrar, también se puede agrandar el botón, el tamaño de todo esto que está aquí, pero ya eso es jugar con la parte estética. De momento lo que buscamos es que nos quede, por lo menos uno pueda apretar los botones esto y se pueda ir escribiendo los numeritos, ¿no? Bueno, entonces vamos a buscar la vuelta para que se pueda ir escribiendo, ¿no es cierto?, todos esos números aquí en el display. Y finalmente yo apriete la cuenta y me dé el resultado. Podemos trabajar con las funciones que ya tenemos y no las tenemos que ir adaptando porque recordemos que ahora tenemos un solo display, antes teníamos 2. Así que vamos a tener que hacer algunos arreglos con las funciones y demás. De momento lo que hicimos fue creamos todos los botones que están acá. Podríamos, por ejemplo, si vemos, para que quede bien el 0, podríamos agregar el punto. Me estaba olvidando del punto. Y por ejemplo, del punto y del signo negativo, ¿no? De momento, vamos a trabajar con números enteros, no nos vamos a complicar la vida, porque es más complejo trabajar con números reales. Pero, para arrancar, vamos a trabajar por lo menos con números enteros. Le podemos agregar, como decía, un botoncito más que sea el del negativo y del punto. A ver cómo me quedó. Ahí está. Lo corregimos, entonces tenemos el 0, tenemos el punto. Sería P, point, punto. Y acá la simbología quedaría como más o menos. Vamos a poner de adorno. Pero bueno, lo ponemos así para que sería el cambio de signo, ¿no? No es que se asuma, sino este sería el negativo, le cambio a negativo y todo eso. Podemos dejarlo de adorno de momento porque es complicado programarlo. Pero por lo menos vamos a tratar de hacer la parte más principal que tiene, ¿no es cierto?, toda esta funcionalidad. Bueno, lo que buscamos ahora es escribir un número y que se vaya mostrando aquí adentro, ¿no? Tengan en cuenta lo siguiente: cada botón que tenemos acá, sea el 0, el 1 y 2, 3, el que sea, es un botón que hace referencia a una función. Y cada función, por eso es todo un trabajo importante. Uno lo ve a la calculadora de Windows acá como una cosa pava, ¿no? Que si suma, resta. Pero verlo así
¿cierto? Uno no tiene que escribir nada por teclado, simplemente todo con los botones puede hacerlo. Pero verlo así, digamos, parece uno de los programitas más pagos que tiene Windows. Pero en realidad programar esto es bastante engorroso, o sea, lleva mucha funcionalidad interna, ¿no? Para que esto uno lo tenga laburando así como lo trabaja, ¿no? Tan fácil como se ve. De hecho, no todas las calculadoras funcionan perfectas. Hay algunos, yo en este momento no me acuerdo algunos, pero hay algunas operaciones de precedencia, de paréntesis y demás, que hay unos retos virales ahí en TikTok y demás, que cómo me muestra el celular, cómo me muestra la calculadora de Windows, cómo me muestra la calculadora de bolsillo. Es decir, ¿por qué? Porque las funcionalidades siempre son programadas de manera diferente, ¿no? Tengan en cuenta eso. Bien. Entonces, ahora lo que buscamos es que cuando yo apriete el botón 0, por decir algo así, o el 7, me aparezca acá un 7. Cuando yo apriete el botón 1, me aparezca acá el 1. O cuando yo apriete el botón 7 y 1, me aparezca el botón, el número 71. ¿Tá? Entonces, lo que tenemos que hacer es, primero que nada, poner aquí, ¿no es cierto?, en display, por defecto, ¿no es cierto?, una función que sea, ¿no es cierto?, mostrar un valor. Podemos trabajar de esa manera. Ya tenemos las funciones sumar, restar y toda esa historia. Esas las vamos a dejar de momento. No nos vamos a preocupar en sí por las operaciones. No vamos a preocupar por eso de momento. Lo que vamos a hacer es, vamos a trabajar con las funciones que nos dan. Por ejemplo, vamos a ver que tenemos una variable que se va a llamar, ¿no es cierto?, display. Vamos a llamarla de esta manera, ¿no? O, por ejemplo, pantallita, como ustedes quieran. Esa variable que se llama display, lo que tiene que hacer es mostrarme, esa variable que se llama display, me tiene que mostrar en pantalla, ¿qué cosa? Lo que estamos viendo, lo que se está mostrando, digamos, lo que se está apretando aquí con cada uno de los botones. Entonces vamos a llamarle display. Originalmente a display le vamos a dar el valor 0 por darle algún valor, ¿no es cierto? Y la tenemos que mostrar. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a decir que esta caja de texto que se llama display, nosotros le llamamos número 1, vamos a llamarle display. Esta caja de texto lo que tenemos que hacer es mostrarla con un 0. Entonces, la variable auxiliar display la dejamos allí. También lo que vamos a hacer es lo siguiente. A document.getElementById, o sea, obtenemos el elemento por identificador, display, ¿no es cierto? Punto value, porque es una cajita de texto, es igual a lo que vale display. Y display, propiamente dicho, ¿qué es lo que vale? Le dimos 0 originalmente. Por eso vemos que ahí ya me está mostrando un 0, ¿no? Bien, esta etiqueta que le pusimos, si quieren se lo ponemos acá para que no quede tan cargado acá. No es necesaria. Ahí la sacamos y queda un poco más con pinta de calculadora, ¿no? Entonces, allí tenemos, ¿no es cierto?, lo siguiente. Ahí lo que hicimos es simplemente escribimos, ¿no es cierto?, un 0, le asignamos a la variable display, luego creamos, ¿no es cierto?, un elemento que se llama display, que le asignamos ese valor ¿a quién? Al valor del elemento display que tiene por identificador display. Es todo un trabalengua, pero es así. Esta cajita de texto se llama display y el valor que le asignamos a esa caja de texto está dado por este método que se llama getElementById, que le asignamos 0. Así de simple. Bárbaro, hasta ahí está bien. Ahora, fíjense como les decía, si yo aprieto el 0 o aprieto el 1, por ejemplo, me tiene que aparecer un 1 acá. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Cada botoncito es un botón que hace referencia a una función. Cada numerito que está acá va a ser un botón que va a hacer referencia a una función. Entonces podemos crear una función
que propiamente dicho se va función btn, función btn1. ¿Y qué es lo que va a hacer esta función? Esta función lo que va a hacer es, le va a dar, ¿no es cierto?, el 1 aquí a la pantalla. Es lo que va a hacer. Entonces decimos acá que con un document get element by id, copiamos acá, control C, control V. Entonces ahí lo que decimos, get element by id display, y allí le damos, ¿no es cierto?, que display ahora vale un 1. Entonces, si yo hago clic en el botón 1, ¿dónde está botón 1? Acá está botón 1. Le damos on click. On click, a ver dónde está. Y decimos btn 1. A ver, nos fijamos si coincide. Sí, ahí está. bt1, le damos, llamamos a la función botoncito 1. Le apretamos 1 acá. A ver, me tendría que haber mostrado acá. No. btn1, a ver, está acá. Llamamos a btn1, display vale 1. Tendría que btn, a ver si escribimos todo bien. btn1. Tendría que estar llamando. A ver si le doy directamente 1. A ver, tendría que funcionar directamente. ¿Hay alguna mención? Input on click. Ahí lo estoy revisando a ver por qué no me está tomando el botón. Profe, Sí, le hago una consulta decime. para ver si Estoy me entendí. Quizás, ¿no será que en la función botón 1, en vez de que sea punto value, tendría que ser punto inner HTML? No. Porque en display no estamos trabajando con un número, ¿no? ¿O me estoy equivocando? Estamos trabajando en el HTML. Sí, no, porque es un input. Cuando es un input te tendría que... Fíjate, ¿ves? Acá inicialmente, por eso no sé qué... No sé si a veces me da error, me hace dolor de cabeza ¿cómo que se llama esto? El GoLib. Me estoy fijando si no tengo un error de... Sí, podría ser, tal vez estoy viendo. Vamos a... Acá tengo el botón ¿Profe? on click. Sí, estoy escuchando. ¿Me escucha? ¿Puede ser porque el ID y la función tienen el mismo nombre? Yo a la función le puse num1 y lo cambié en el onClick y ahí me funcionó. A ver, puede ser. num1, acá. btn1, Ajá. on click. Cambiaste Le puse el... num1, claro, y a la función también. Bueno, a ver, lo vamos... puede ser. num1. Y acá función. num1. Bien, a ver. Ahí está función. Muchas gracias.
Nos salvaste la vida, Patricia. Si no, vamos a estar horas acá. De nada. Sí, no, a veces son detalles bastante tontos y uno se tilda mal. Pero bueno, ahí está funcionando todo ok, porque está todo bien el código, pero bueno, puede hacer conflicto algo. Bien, lo dejamos acá del desarrollador por la duda, para que si tengamos algún próximo evento. No, respondiendo a lo que decía Carlos, él lo que decía era el tema del inner. Cuando estamos trabajando con input, tenemos que trabajar con Valve. Y cuando trabajamos con etiquetas, cuando son etiquetas HTML, como por ejemplo el caso de resultado, que es un H3, ahí tenemos que usar el inner, ¿no? Porque el inner hace referencia a lo interior que tiene la etiqueta HTML, que es al texto en sí que está dentro del HTML. A eso hace referencia, ¿no? Y justamente para los inputs, como este es un input, una cajita de texto, un input type text, sería, ¿no es cierto?, un value. Esas son las diferencias. Incluso hay otra etiqueta más, que ya después la próxima, el viernes por ahí las voy a buscar. Son 3 o 4. Las que más se usan, esas son estas dos. La otra es get by tag. O sea, get elements by a tag. Que tag en inglés TAG significa etiquetas. También sirve para varias etiquetas simultáneamente. Esas las vamos a ver también más adelante. Esas en realidad se utilizan al ver de lo que estamos haciendo nosotros, porque no sirven para modificar etiquetas, sino para encontrar etiquetas dentro de una página. Cuando yo estoy programando, a lo mejor necesito que en un lugar donde se encuentre, por ejemplo, un H3, allí se cambie. Entonces ahí se utiliza esa otra. Pero de momento, como no la vamos a usar, no nos vamos a hacer mucho lío. Bien, ahí está funcionando. Bueno, pongo limpiar. Creo que no funciona limpiar porque tengo modificado todo el tema del value y toda la historia. Pero bueno. Acá tenemos el 0, el 1 por lo menos funciona. ¿Qué más nos faltaría? Tenemos que escribir por cada uno, ¿no? Un 1. Lo que vamos a hacer es, vamos a copiar y pegar todas estas otras funciones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Faltaría una más. 9 y 0. Entonces, ahí quedarían un 1, un 2, un 3, un 4, un 5, un 6, un 7, 8, 9 y 0. Tendríamos todas las etiquetas, ¿no? Y display sería un 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 0. Ahí tendría, digamos, todos los... vamos a trabajar de momento con todos los números, por lo menos. Y ahí tendría 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 0. Ahora lo que tenemos que hacer es, en el on click, meterle a todos, ¿no? Acá adentro. Entonces aquí, en vez de número 1, sería un 7. Acá.
Le estoy metiendo cualquiera. Ya tenía el 7. Acá sería un 1. No, ya tenía el 1. Me copé. Sería un 2. Y faltaría el último, ¿no? Ahí lo tenemos programado con, en teoría, con todos los botones. A ver, 7, 0, 2, 3. A ver, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ahí está funcionando, ¿ven? Ahí estaría para todos los botoncitos. Ahora el chiste es que pueda yo escribir un número que se vaya, ¿no es cierto?, adicionando, porque así como está todo muy lindo, pero se me borra cada que aprieto. ¿Ah? Entonces, ¿cómo podríamos hacer para ir adicionando los números que se van creando? Creo que no sé si le salió del tema del tiempo. ¿Cuánto? ¿Quedan como 5 minutos? Sí, Sergio, quedan 6 minutitos. ¿Querés que salgamos y volvamos a entrar por última vez? Hacemos eso, sí, porque si no se va a cortar justo cuando esté la mejor de la película. Dale, volvemos a entrar por última vez ya. Dale. ¿Qué, nos escuchás ahí? Hola. No, disculpen, yo lo tenía muteado el micrófono, por eso pensé que no. Ajá, No, bueno, sí, ahora sí te escuchamos. Ok. Bien, gente, continuamos nosotros. Necesitamos de cierta manera que haga esto el tecladito de números, ¿no? Que yo escriba 1, 3, 4, ¿ven? Así que de esa manera se va, ¿no es cierto? A ver, lo voy a limpiar todo esto. Entonces yo escribo acá 1. Si yo apretaba 5, 4, ¿ven? ¿Qué pasaba? Se borraba. Pero si yo ahora escribo 1, queda atrás, ¿no? Se van pegando los números, ¿no? Esa es la idea, eso es lo que perseguimos. Para hacer eso hay que hacer una simple modificación. Fíjense, lo que vamos a trabajar es, por ejemplo, el botón 1. Primero que nada, de momento vamos a sacarle el 0 al display, porque que no muestre el 0 inicial como la calculadora, porque nos va a generar problemas. Ya vamos a ver si le podemos solucionar eso. Pero de momento lo dejamos como un espacio en blanco o sin nada al display original, ¿no? Que no tenga nada. Lo otro que vamos a hacer es, cuando llamamos a la función num1, ¿no es cierto?, en vez de que el document get element display .values valga lo que valga el display, o sea que le dimos un 1, sea, ¿no es cierto?, lo que vale el display más lo que anteriormente valía. Lo voy a ir acumulando, es decir, voy a ir concatenando. En vez de ponerle directamente igual como estaba, voy a poner más igual. Y esto me va a permitir que se vaya concatenando, ¿qué cosa? Los valores que yo vaya escribiendo. Entonces, eso mismo le voy a agregar a todas las funciones de los numeritos. Entonces, recapitulando un poquito, ¿qué es lo que hice? Voy a sacarle el 0, inicialmente le saco, porque si no se va a pegar el 0 inicial y no tiene sentido. Y lo otro que voy a hacer es voy a sacarle el 0 de momento. Después vemos si se lo podemos agregar nuevamente. Y le ponemos un más igual en vez de un igual directamente a todos los displays. ¿Para qué? Para que se concatenen los valores y no se borre cada vez que se escribe. Entonces ahí le agrego un más. Acá le pongo un más. Acá le pongo otro más. Más. Y acá tenemos otro más. Bien. Entonces allí ya tenemos todos los valores, inclusive el 0, con el valor concatenado. Una forma posible, vayan viendo ustedes a ver si se le ocurre alguna manera de que se muestre el 0 y de que después, o sea, desaparezca para que podamos escribir los números. Fíjense ustedes si pueden solucionar ese problema. De momento yo lo saqué para que no joda, pero bueno, si ustedes pueden encontrar alguna manera rápida ahora, me lo mencionan y lo ponemos acá y lo colaboramos entre todos, ¿no? Es como que estamos trabajando en equipo para Windows, digamos, le estamos haciendo el laburo de la calculadora.
Bueno, entonces acá tenemos el 1. Fíjense en 2, 8, 6, 5, 4, 9, 3, 0. ¿Ven? Ahora ya se escriben en el display y no se borra apretando el botoncito anterior, ¿no? Ya quedó un poquito más cheto, ¿no? Es decir, de esa manera. Esa es la idea, ¿no es cierto?, de poner el más igual acá. Si yo le pongo el 0, como les decía originalmente, fíjense que acá me va a aparecer el 0, ¿no es cierto? Pero cuando yo apriete los números, ¿qué va a pasar? Me va a poner ese 0 a la izquierda. Y no es la idea, ¿no? Por eso les decía que por eso lo sacamos de momento. Le dejamos como espacio en blanco nada más. Y allí quedaría de esa manera, ¿no? 1, 2, 3. Quedó re lindo. Bueno, una forma que se me ocurre a mí, de momento no lo vamos a hacer ahora, pero si lo quieren pensar para mejorarlo para el viernes, sería dejárselo al 0 aquí y luego nuevamente decir que inicialmente, ¿no es cierto?, limpiamos cuando arranque el botón del número, se borre la pantalla y aparezca el número original si es que había un 0 allí. Pero habría que hacer una función que chequee que haya un 0 inicialmente para poder limpiarlo. Por eso les digo, si ustedes quieren pueden plantear una forma, sería hacer una función que chequee que haya inicialmente un 0 y lo borre. Si no, hacemos esto y se acabó el problema. Bueno, listo, ya tenemos hasta aquí todos los valores, ¿no? Por ejemplo, quiero escribir 1023, ya tengo. Ahora me faltaría apretar sumar y tendría que borrarse. ¿Qué tendría que hacer cuando yo apriete el botón sumar? Se tendría que guardar este número, ¿no es cierto? Se tendría que guardar este número ¿en dónde? En una variable. Y permitirme escribir, borrarse la pantalla y dejarme escribir otro valor aquí, ¿no es cierto? Esa sería la idea, ¿no es cierto?, de cuando yo apriete sumar. Entonces tendría que acá el botón sumar, en vez de sumar, yo lo que tendría que hacer es ese botón, se llama sumar, vamos al HTML acá arriba. En vez de sumar, vamos a apretar, vamos a escribir el simbolito de más. Ahí tendría la suma, ahí tendría la resta, acá tendría la división y acá tendría, no, acá sería el producto. Como el asterisco no se nota muy bien, así que como la X y división, la barrita. Ahí estaría, ¿no? Ahí tendríamos, ¿no es cierto?, los. Y limpiar, podremos dejarlo como clear screen, que suele tener las calculadoras, que sería C, que sería borrar, ¿cierto? Limpiar. Bueno, ahí tendríamos, ¿no es cierto?, los tres botoncitos que harían, ¿no es cierto?, esa cuenta. Entonces, recapitulando un poquito, ¿qué es lo que perseguimos? Lo que buscamos acá es que yo escriba, por ejemplo, el número 123 o 1238, yo aprieto el botón sumar. Bueno, ahí me da error porque no está funcionando las variables, pero aprieto el botón sumar. Esto se tendría que guardar en una variable. ¿Qué más? Luego tendría que borrarse la pantalla y dejarme escribir el nuevo número. Luego de eso yo tendría que poner, ¿no es cierto?, el botón igual. Tendría que crear un botón que se llame igual. Vamos a crearlo. Entonces al apretar el botón igual me tendría que dar el resultado. Tendría el botoncito igual que no me di cuenta, lo vamos a agregar. Entonces acá tenemos el botón limpiar y aquí abajo vamos a poner un botón que se llama calcular, por ejemplo, ¿no? O mostrar resultado, podría ser, no calcular. Mostrar resultado. Podría ser así, ¿no? Y acá, evalúe, sería. Entonces ya tenemos todos los botones, más, menos, por, dividido.
limpiar pantalla y igual que me daría, ¿no es cierto?, el resultado. Bueno, vamos a intentar de momento, estos dos botones están de adorno de momento, pero bueno, ya vamos a ver si más adelante le podemos dar funcionalidad también. Lo que nos faltaría ahora es capturar, ¿no es cierto? En la suma dijimos vamos a trabajar un poquito la función sumar. Y lo que hacía acá la función sumar era, ¿no es cierto? Primero que nada tenía que capturar lo que se escribía aquí. Entonces lo que vamos a hacer acá, vamos a crear num1, una variable que se llama num1, y le decimos que vamos a guardarlo como flotante por la duda. Float, ¿cierto? Y va a capturar lo que hay en el display, ¿no? Ya no se llama num1. Ya no se llama num1, a ver dónde está. Acá está, esto, y display se llama. Ya no se llama num1, se llama en el display. Lo que está en el display, vamos a donde está la función sumar. Acá va a obtener lo que esté no en un número 1, sino en display. Y vamos a capturar ese valor y lo vamos a guardar en la variable num1. Lo que podemos hacer es inicialmente crear una variable que se llame num1 y darle como valor numérico inicial el 0. Entonces aquí, cuando trabajamos con la función sumar, perdón, ya no la tenemos que declarar a la variable, porque ya tiene el valor 0 original. ¿Ah? Entonces, estas que están acá, las podemos sacar. Dejamos acá, bueno, si de error les dejamos de momento lo mismo, pero borramos limpiar. De acá la sacamos. Num1, variable lo que está dando errores, número 1 para que no me dé error, porque si no está haciendo conflicto. Y ahora sí, número 1. Ahí ya creo que no me da conflicto. Sí. Ahí no está dando conflicto. Yo escribo 1, 2, 3, 4. Ahí lo está funcionando. Bueno, entonces lo que hacemos, primero que nada, capturamos el valor número 1, lo guardamos en número, vamos a llamar el número 1, que inicialmente vale 0. Ahí está capturado, lo guardamos allí. Ahora lo que tenemos que hacer es, una vez que guardamos eso, apretamos más, tiene que guardar allí y limpiamos la pantalla para que pueda escribir el otro número. Con la función limpiar, si vamos a la función limpiar, lo que buscamos es que se limpie, ¿qué cosa? El display. Se limpia el display. Y este resultado lo sacamos porque no lo estamos usando más. Lo que va a hacer la función limpiar, simplemente lo que hace es lo deja nuevamente en blanco a la pantalla. Bueno, entonces podemos de cierta manera, para chequear que esto esté funcionando bien, escribimos un número 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y apretamos el botón sumar y vemos allí que se borró la pantalla, pero quedó, ¿cierto?, almacenado en la variable número 1 el valor. Eso lo podemos ver si nos fijamos acá en la consola. Podemos ir viendo esos resultados. Vamos a la función sumar nuevamente. Primero lo que hicimos, capturamos lo que había en la pantalla, lo pasamos a flotante y fíjense que si yo pongo acá console.log, allí lo que voy a hacer es, voy a mostrar número 1, lo que vale número 1. Entonces, fíjense lo que va a pasar. Yo voy a escribir un número, por ejemplo, el 1, 2, 3, está aquí, y voy a, ¿no es cierto?, sumar. Me tendría que borrar la pantalla
y mostrarme y guardar esto dentro de la variable número 1. Fíjense que al hacer eso, acá en la consola me va a mostrar internamente la máquina qué es lo que tiene la variable número 1. Y me mostró allí efectivamente que tiene el valor 1, 2, 3, 4, 5, 6 que yo escribí anteriormente. ¿Tá? Entonces, de momento, ¿qué hicimos para recapitular, para terminar hoy? Creamos, ¿no es cierto?, las funciones para cada uno de los botones, el display y la función sumar, que lo que hace es captura, ¿no es cierto?, lo que escribe el display, lo que está dentro del display, lo transforma a un número flotante, lo guarda en esta variable, luego borra la pantalla. ¿Para qué? Para que yo pueda escribir otro número. Y acá con console.log lo que hicimos, vimos en la consola que efectivamente quedó guardado el numerito 1 que yo escribí. La próxima clase lo que vamos a hacer es, vamos a capturar el segundo número, lo vamos a sumar y vamos a mostrar el resultado nuevamente apretando el igual aquí en el display. Gente, muchas gracias a ustedes por participar. Si por allí quieren ir adelantando este proyecto, lo tenemos que terminar entre todos. Si lo quieren adelantar, lo pueden ir haciendo. Si no, les aconsejo que lo recapitule, lo vean nuevamente el video. La idea es justamente que lleguemos a completar la calculadora antes de fin de mes. Nos vemos el próximo viernes. Que tengan una feliz noche.